Dami, ¿querés ir probando? Dale. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, esperamos un minutito que están entrando chicos todavía o arrancamos, como quieras, Jero. Aguantá, aguantá. Damián, cuando quiera acá, son 78. Bueno, dale, arrancamos. Bueno, el teórico de hoy, como ven ahí en la presentación, es sobre enfermedades y accidentes relacionados con el ejercicio profesional. Y en el desarrollo del teórico, ustedes se van a ir dando cuenta de todos los riesgos y de las patologías que se relacionan con el desempeño del acto profesional cotidiano y cómo se relaciona con lo que fueron viendo en el año, de la importancia de hacer una buena anamnesis, de hacer una historia clínica completa, tener un plan de tratamiento y un plan de trabajo a la hora del acto profesional. Lo mismo que los métodos barrera, lo que vimos el otro día con Bruna de bioseguridad. Todo esto engloba, digamos, el hecho de prevenir accidentes y prevenir enfermedades por un acto profesional que no haya sido programado o que no haya sido tomado con la seriedad que corresponde, aunque sea un acto simple, porque de eso se tratan los accidentes. Bueno, vamos a ver los distintos tipos de riesgos que surgen del ejercicio profesional en el ámbito del consultorio. Como bien dice acá la presentación, tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos, psíquicos y sociales, entre otros. Obviamente que en el desempeño de nuestro trabajo vamos a tener interacción con un montón de otras cuestiones, algunas asociadas en forma directa a la profesión y otras que no lo están, pero que indefectiblemente pueden afectar el desarrollo de la misma. Dentro de los riesgos físicos, tenemos la posibilidad de que dentro del ámbito del consultorio se pueda generar algún incendio, algún accidente eléctrico, alguna explosión.
esto, ustedes dirán, ¿de dónde? ¿Una explosión? ¿De dónde? ¿Un accidente eléctrico? ¿Un incendio? Ustedes tienen que tener presente que nosotros, además del instrumental, trabajamos con equipamiento como el sillón odontológico, que tiene energía eléctrica, el compresor, algunos tienen el compresor dentro del mismo consultorio odontológico, o puede ocurrir afuera del mismo también, y todo este tipo de artefacto que nosotros usamos, ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo del teórico, tiene que tener un seguimiento, un mantenimiento, no es que nosotros lo instalamos y nos olvidamos de esto, porque el correcto funcionamiento de una red eléctrica, de una red de agua, de una red de gas, de una red neumática, previene accidentes que, a lo mejor el accidente en sí, como que se rompa una manguera de aire, no es un hecho demasiado grave, pero puede que justo se produzca en el momento que nosotros tenemos un bisturí en la mano, una aguja y una jeringa de anestesia, una aguja de sutura, y podemos llegar a generar un daño o a nosotros mismos o al paciente, ¿tá? De manera que no son cuestiones menores a las que hay que quitarles relevancia. Como así también dentro de los riesgos físicos, los traumatismos o heridas que se pueden generar, producto de lo que recién les mencionaba, y también las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes asociadas a lo que es el uso del equipo de radiología, y las no ionizantes principalmente a las fuentes de luz. En cuanto a los riesgos químicos, también de la misma manera que nosotros tenemos que ser conscientes, como decía recién, de todo el equipamiento y el instrumental que usamos, nosotros trabajamos con químicos, con sustancias, con medicamentos, con anestesias, con líquidos, que pueden generar alergia, que pueden generar un efecto indeseable en nosotros o en el paciente por un mal uso, por un accidente, y este riesgo puede llevar a generar algún tipo de enfermedad o afección aguda que no tengan dudas nos van a hacer pasar un mal momento. Con respecto a los medicamentos, obviamente que se pueden generar algún tipo de alergias, por eso es muy importante la confección minuciosa de la historia clínica, la anamnesis del paciente. Puede que a lo mejor haya sido la primera reacción, o la segunda y el paciente no lo tuvo en cuenta, pero bueno, hay muchos pacientes que sí saben a qué son alérgicos y es muy importante dejarlo sentado en la documentación clínica. Lo mismo respecto de los anestésicos, y más allá de las alergias que puede haber con algún anestésico, tenemos que tener en cuenta la situación general del paciente. Si es una paciente que está embarazada, en qué estadio del embarazo se encuentra, cómo va transcurriendo ese embarazo, según la práctica que nosotros vamos a llevar adelante, si es una práctica invasiva, siempre pedir la autorización del médico obstetra que sigue ese embarazo, el médico tratante, para la práctica que nosotros tenemos que programar o hacer. Lo mismo para el caso de los hipertensos, los diabéticos u otra patología, los anticoagulados, que requieren un aviso previo del paciente, que muchas veces el paciente lo pasa por alto y está ahí nuestro rol fundamental en la confección de la anamnesis del paciente, de la historia clínica. Los productos químicos. ¿Sí? Pensé que alguien me decía algo. Los productos químicos que usamos frecuentemente en el consultorio, desde decontaminantes, usamos el dipoclorito en el paciente, lo usamos en endodoncia, la concentración, la manipulación del mismo, el aislamiento del paciente, nuestra protección, el peróxido de hidrógeno y muchos otros productos que se trabajan en forma directa o indirecta sobre el paciente, como es el monómero en el acrílico, el eugenol, en el IRM, de manera que nosotros tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que lo que para nosotros es cotidiano puede originar una reacción en el otro y en nosotros mismos. Los antisépticos, como el yodo,
Y lo fundamental, antes de cualquier paso en la práctica odontológica, el lavado y cepillado de manos, que bien lo explicó Bruna en los 3 pasos en el teórico anterior, ¿sí? Respecto a los riesgos biológicos, ya estamos acercándonos a patologías que podemos contraer o transmitir según la maniobra que estemos haciendo y el instrumental que estemos usando. Y ahí la importancia de la descontaminación, la esterilización, como puede ser la hepatitis B. Las vías de contagio no siempre va a ser directa por una gota de saliva, no siempre va a ser directa por sangre o por conjuntiva, como puede ser también la tuberculosis pulmonar o una queratoconjuntivitis, herpes, sida, gripe A, COVID. De manera que acá juegan un rol fundamental los métodos barrera. Siempre que nosotros hablamos de la práctica odontológica, no vamos a pensar, bueno, con este paciente voy a hacer esta extracción o esta endodoncia o este implante o lo que fuere. Nosotros tenemos que primero hacer una lectura, un seguimiento de la historia clínica del paciente, evaluar los riesgos, como que cada paciente que se sienta en nuestro sillón es un paciente de riesgo, y preservar nuestra integridad física también. De manera que es muy importante, hasta en la más mínima práctica, usar todos los métodos barrera que tenemos a nuestro alcance. Ustedes ya los conocen: el uso de guantes, el uso de barbijo, mascarilla, las gafas, o bueno, la máscara completa, la cofia, el aislamiento del paciente, de manera que nosotros ya tengamos una seguridad de campo en el área de trabajo que nos brinda una herramienta más para prevenir ciertas enfermedades o accidentes o riesgos, ¿sí? En cuanto a los riesgos psíquicos, generalmente están asociados a una falta de programación en la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros cuando armamos nuestra agenda de trabajo tenemos que tener en cuenta que cada práctica que vayamos a organizar para ese día lleva un tiempo determinado, un instrumental determinado, y tenemos que ver la situación de salud general del paciente, de manera que eso no nos genere un momento desagradable o por encontrarnos por poco tiempo en medio de la práctica por no haberlo previsto. De la misma manera, la sobrecarga de turnos, el poco tiempo de descanso o de oxigenación que podemos tener entre paciente y paciente, y las características ambiente que ahora la vamos a ver más adelante. A esto le tenemos que sumar la ansiedad que genera el acto odontológico puntualmente en los pacientes y, bueno, obviamente en nosotros mismos, más allá que tenemos conocimiento y manejo de la situación, esa situación psicológica de ansiedad o de estrés o de concentración genera un desgaste en nosotros que, si lo hacemos en forma repetida con muchos pacientes en una misma jornada, lógicamente que vamos a tener algún desencadenante psíquico o físico, ya lo vamos a ver. Y bueno, aparejado con esto también son los riesgos sociales, porque desde el momento en que se genera una mezcla de ansiedad, de angustia, de alteración psíquica, puede llevar de la mano algún tipo de agresión. Agresión verbal, agresión física, esperemos que no se les dé nunca, y bueno, una agresión legal también. Estos son los riesgos sociales que nosotros tenemos en la práctica cotidiana, no son cosas que no suceden nunca. Ahora bien, respecto a las patologías producidas por el uso de agentes físicos, como pueden ser heridas que se generen, las heridas, como les mencionaba hace un momento, se pueden generar por movimientos bruscos, por una situación puntual como un ruido, una explosión, algo que genere una exaltación en nosotros justo con un elemento punzante o cortante en nuestras manos. Podemos lastimarnos a nosotros de agujas, de instrumental rotatorio, o lo que fuere que pueda originar un daño. En cuanto a la posición de trabajo,
esto está asociado puntualmente a la ergonomía. Nosotros debemos programar según la práctica que vayamos a desempeñar, nosotros tenemos que programar cómo vamos a organizar esa práctica, qué instrumental vamos a necesitar, qué equipamiento auxiliar vamos a necesitar, cuánto tiempo va a llevar, posicionar correctamente al paciente y posicionarnos nosotros, porque la posición del paciente hace a nuestra posición de trabajo, de manera que no tengamos que estar forzando en hiperextensión o contracción de músculos por posiciones forzadas en lo que es la cabeza, la cervical, perdón, la lumbar, las dorsales, ¿sí? En cuanto a la electricidad en sí, el riesgo que podemos tener es por falta de mantenimiento en lo que es el cableado, puede ser a veces por paso del tiempo, a veces por fricción o por un lugar en que no tuvimos en cuenta y está, digamos, una instalación expuesta o aérea que se va deteriorando por el paso del tiempo, si es exterior, o por la fricción con algún mueble o puerta o lo que fuere si es interior, y esto puede desencadenar en un accidente que nos lleve a una herida o a un riesgo para nosotros o para el paciente. Respecto de las radiaciones ionizantes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es respetar las normas establecidas por Radiofísica Sanitaria a la hora de instalar nuestro equipo de rayos X en el ámbito del consultorio, o si tenemos una salita de rayos apartada o como fuere, con la normativa vigente, con las paredes plomadas, con un biombo que nos separe, o un gabinete que nos separe al momento del disparo, con el delantal plomado, con el protector tiroideo para el paciente. Bueno, todas estas cuestiones que hacen a un correcto desempeño de la práctica y reduzca, digamos, el riesgo de contraer alguna enfermedad o algún efecto secundario por el uso indebido. Respecto de las radiaciones no ionizantes, están asociadas a lo que es la luz. La luz del consultorio en sí. No es bueno trabajar con una luz artificial excesiva, donde tengamos una fuente de luz que nos genere demasiada claridad, como tampoco es bueno trabajar con fuentes de luz demasiado tenues, donde nosotros tenemos una luz muy baja y donde tenemos que forzar mucho y tener una agudeza visual con poca capacidad lumínica ambiente. Independientemente de que vamos a estar ayudados por el foco del sillón, es muy importante que el sillón en sí... ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. sí, Dami. Bien. Sí, No, se escucha bien. bien, porque se me cortó un poquito a mí, pensé que se había cortado el... les decía que la fuente lumínica ambiente es muy importante, además de contar con el foco del sillón, que si bien va a ser el haz de luz fundamental en nuestra área de trabajo, digamos, la luz secundaria ambiente es fundamental. Lo que se aconseja, siempre que se pueda a nivel infraestructura, a nivel mobiliario, es tener luz natural, alguna fuente de luz natural, alguna ventana que por lo menos en algún momento del día dé del sol, y de la misma manera en el momento que no estemos con el paciente que nos permita ventilar. Y en cuanto a la fatiga mental, está asociada con lo que hablábamos recién, el estrés por exceso de prácticas que demanden tiempo y no fue programada, exceso de gente en la agenda, el hecho de no tener vacaciones o momentos de recreación, de la misma manera que no tener una actividad física de rutina, de manera que nos permita contrarrestar las horas de trabajo. Y en cuanto a las patologías por ruido, están asociadas básicamente al uso de el instrumental rotatorio, por eso es muy importante lubricarlo, hacer el mantenimiento, cambiar el instrumental rotatorio cuando ya vemos que está generando mucho ruido, ni hablar si no funciona como corresponde.
De la misma manera el compresor, muchos consultorios cuentan con el compresor dentro del consultorio. Si bien hay compresores que son insonoros, digamos, hay que prepararles un gabinete con las medidas necesarias para la insonorización. Hay muchas cosas como el poliuretano u otros productos del tipo de la goma espuma y demás que aíslan, de manera que nosotros podamos tener un compresor silencioso dentro del ámbito del consultorio, pero al mismo tiempo dentro de un gabinete aislado acústicamente, de manera que eso no genere un ruido casi de tipo permanente al que día a día nosotros estamos sumando. Y otro artefacto auxiliar que usamos en la práctica diaria es el suctor de alta potencia. El suctor de alta potencia, para quienes lo usan de manera periódica, generalmente los que hacen cirugía o endodoncia y el suctor de baja potencia no es suficiente o se acostumbran a un suctor de alta potencia, en general son muy ruidosos, de manera que tenemos que buscar la manera de, en primera instancia, probar el equipo antes de comprar y ver si conseguimos algo con una menor insonorización, o mayor insonorización, perdón, de manera que no tengamos que lidiar hora a hora en nuestro día de trabajo con estos ruidos que terminan siendo muy molestos y que con el paso de los años estos ruidos se transforman en una enfermedad profesional por el uso continuo a través de los años, como la hipoacusia. Y en cuanto a las patologías producidas por agentes químicos, estos son los agentes físicos, generalmente están asociadas a las dermatitis. Como yo les decía hace un momento, las dermatitis, por estar en contacto con todos los agentes químicos que nosotros usamos a diario, como es el monómero en el caso del acrílico, el eugenol, los decontaminantes, el agua oxigenada, los desinfectantes, ni hablar los antisépticos. Nosotros tenemos que tener la precaución de que todo lo que es la manipulación de este tipo de productos siempre debemos hacerla con los métodos barrera. Es decir, siempre que nosotros vayamos a usar algún tipo de agente químico o físico, siempre tenemos que usar la mascarilla o las gafas, el barbijo, los guantes, aun cuando estamos decontaminando, cuando estamos lavando el instrumental. Tenemos que evitar una salpicadura, la aspiración de alguna partícula contaminada. Cuando nosotros estamos trabajando en el laboratorio con una prótesis que viene de la boca del paciente, si bien siempre hay que hacer la decontaminación de la prótesis previamente, pero bueno, nosotros tenemos que tener la precaución del agente físico que pueda saltar en nuestra vía respiratoria, en nuestro rostro, en los ojos o donde fuere, y ni que hablar las manos. Por eso los métodos barreras, ya sea para evitar patologías por agentes físicos o químicos, se disminuyen notablemente con este uso de los métodos barreras. Y en cuanto a las patologías producidas por agentes biológicos, está asociada justamente a esto que le estoy diciendo. Fundamentalmente tenemos un altísimo riesgo de infecciones oculares por partículas que puedan saltar fundamentalmente con el uso del instrumental rotatorio y no teniendo la protección correspondiente, como puede ser la mascarilla o la gafa para el caso de la infección ocular puntualmente, de la misma manera que una infección dérmica. Por eso es muy importante el uso de guantes, en el caso de las manos, o el uso de la mascarilla en la parte facial, de manera que cualquier partícula que nos pueda lesionar tenga algo que nos interponga, que nos aísle de ese contacto de aquel agente contaminado que pueda generar una infección. En cuanto a la vía respiratoria, lo tenemos mediante el barbijo o la mascarilla, y bueno, los guantes, como les decía recién. Y por último, en cuanto a las recomendaciones ergonómicas,
las recomendaciones ergonómicas básicamente van a pasar por la organización de la jornada de trabajo paciente por paciente, sabiendo que nosotros vamos a realizar práctica, para lo cual vamos a preparar el instrumental, vamos a necesitar, vamos a preparar el equipamiento auxiliar, si vamos a usar un motor colgante, si vamos a usar un suctor, si vamos a usar una luz halógena, un láser, un equipo de rayos que se tenga que trasladar, la correcta posición del paciente, que el sillón del paciente funcione correctamente en todas sus posiciones, de manera que nos permita ubicar de una manera cómoda para el acceso al trabajo, para el acceso visual y el acceso a lo que es la práctica en sí, de manera que nosotros no tengamos que estar torcidos, asomados, en una posición que a lo largo del día nos va a generar algún tipo de contractura cervical o en cualquier parte de la columna según la postura que tomemos. De la misma manera que nosotros tenemos que organizar el área de laboratorio, siempre con lo que es la decontaminación, si lo que vamos a trabajar en el laboratorio viene de la boca del paciente, el instrumental rotatorio y, lógicamente, lo que es la decontaminación, desinfección, esterilización del instrumental. Bueno, acá hablaba un poquito en la presentación de lo que es la posición de trabajo, en las distintas zonas. La prevención, fundamentalmente, más allá de tomar una buena postura, es tener una rutina de actividad física, de tener menos tiempo de trabajo, mayor tiempo entre paciente y paciente de esparcimiento, de ventilación u oxigenación, de manera que nosotros no tengamos que salir forzosamente de una cirugía, lavarnos las manos, cambiar todo el equipamiento, cambiar de consultorio y pasar a otra cirugía inmediatamente, porque esto en la vorágine del día a día nos lleva a situaciones de estrés y de fatiga corporal y psíquica o mental, que lógicamente va a repercutir no solo en nuestra salud, que a lo largo de los años se va a tornar en una enfermedad profesional, sino que pone en riesgo el éxito de la práctica, porque desde el momento que nosotros estemos trabajando en una posición forzada, o con una visión que no es la correcta, o con poco tiempo, o estando en un paciente y pensando que se nos acaba el tiempo y que ya tenemos otro paciente, todo esto genera un nivel de ansiedad y de estrés que hace que por algún lado la práctica fracase, ya sea a nivel de nuestro cuerpo o a nivel de la práctica en sí en el paciente. De la misma manera, las vacaciones. Nosotros tenemos una profesión independiente en la cual no tenemos un periodo del año en el cual nos tomemos vacaciones forzosas para las actividades, de manera que tenemos que ser conscientes que, independientemente de la situación económica que podamos o no irnos a algún lugar, el descanso y la recreación y la oxigenación son necesarias para el éxito a largo plazo de nuestra actividad profesional. Bueno, ahora paso rápidamente lo que fui hablando recién. Esto hablaba de lo que es la electricidad en sí, de los artefactos accesorios que nosotros podamos utilizar, como puede ser el amalgamador, el motor colgante, el suctor, el equipo de rayos. Todo lo que requiere la instalación eléctrica debe estar en perfectas condiciones. Acá está lo del equipo de rayos, las recomendaciones, lo de radiofísica sanitaria con toda la normativa vigente para nuestra protección y evitar que se desarrollen enfermedades, las radiaciones no ionizantes, lo que hablábamos de la luz ambiental, de la luz halógena o láser, de manera que podamos tener una protección con gafas, o hay artefactos que tienen una especie de lente o mascarilla, como se ve ahí la luz en la foto de la presentación, para que nosotros podamos tener una visión a través de ella y no una visión directa sobre esta luz. Los equipamientos de uso de rutina, accesorios que tenemos como el suctor, bueno, el compresor. Hablábamos del descanso y lo que hablábamos antes de las patologías producidas por agentes químicos, ¿sí? Las infecciones si no usamos los métodos barreras correspondientes, la prevención y las recomendaciones ergonómicas para
tener éxito en la práctica y a lo largo de nuestra vida profesional. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Ahora vamos a pasar al práctico, cuando Geraldina lo disponga. ¿Puede ser que alguna alumna ya la semana próxima, no, desactive el micrófono para una duda? práctico. Martina, ¿puede ser? Profe, Está sí, silenciada. Ahí está. se me activó sin querer, perdón. bien. O Corbalán era. No, yo quería preguntar Ahí está. algo, pero después se interrumpió y no pregunté nada. Quería preguntar cuánto se recomienda entre paciente y paciente, o sea, el tiempo de descanso sería más o menos. No, bueno, a ver, eso está asociado a la práctica que vos estás desarrollando. Es decir, si vos venís de una cirugía de 2 horas y media, bueno, lógicamente que el tiempo no va a ser el mismo si vos venís de una endodoncia, ¿no es cierto? De la misma manera que, y aunque no parezca influye mucho, si nosotros en el consultorio tenemos luz natural, como para en el transcurso del día, lógicamente, o si estamos en un consultorio, porque hay muchos consultorios que no tienen acceso a luz directa, y estamos con una luz por ahí muy, muy forzada o exigida, o a la inversa, muy tenue, en el cual nosotros directamente tenemos que salir del ámbito del consultorio y oxigenarnos un poco, estar... depende, puede ir de 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y a veces hasta necesitas reponerte, tomar, refrescarte, hidratarte, y si estamos hablando de una cirugía, en algunos casos se recomienda hacer elongación, de manera que nosotros podamos, después de la hidratación y de despejarnos un poco y oxigenarnos, hacer un poco de elongación y, bueno, seguir con el próximo paciente. Por eso no es saludable tener un paciente seguido de otro, sobre todo en aquellas prácticas que requieren de mucho tiempo, concentración, porque todo eso genera estrés y, bueno, lo que veníamos hablando en el tema. Gracias. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Venimos bien? Bueno, voy a arrancar a generar los grupos.